Hay quienes piensan que, habiendo fracasado la oposición en los revocatorios, en las distintas marchas que ha hecho, en las amenazas que ha proferido, el lenguaje escatológico que utiliza, bueno, ahora asumen una postura incomprensible para la gente racional. Tanto Capriles como Ramos Ayub llaman a una marcha sobre Miraflores el próximo jueves 3. ¿Cómo calificar este hecho? Algunos hablan de que es una locura. Tú que eres psiquiatra y que eres político al mismo tiempo, estás muy capacitado para opinar con propiedad sobre este tema. Yo creo que si de algo adolece la dirigencia de la oposición venezolana es de una verdadera vocación democrática. En ocasiones no han tenido más remedio que meterse por el cauce democrático. No sé si recuerda cuando después del golpe de Estado contra Chávez en el 2002, el sabotaje petrolero, Chávez promovió un proceso de diálogo que condujo, y creo que una de las frases que Chávez utilizaba más era, bueno, a ver si la oposición entra dentro del cauce democrático, y toda esa situación condujo al revocatorio del 15 de agosto que ganó Hugo Chávez, el 15 de agosto del 2004, y lo primero que hizo la oposición venezolana, perdió una gran oportunidad de asumir una posición verdaderamente democrática, fue cantar fraude, desconocer los resultados. Es completamente incomprensible que cuando toda la población venezolana, más del 85% en todas las encuestas, tú has presentado varias encuestas de Chemel, de Interlace, y hay otras encuestas que también así lo señalan, en la calle también la gente dice, bueno, pero ¿qué tiene malo que se sienten a conversar, a promover un equilibrio entre los poderes públicos, a promover una solución de las coyunturas económicas y sociales en Venezuela, a establecer garantías suficientes de convivencia entre uno y otro sector político? Ni nosotros vamos a convencer a la oposición de que abandonen su modelo, el modelo neoliberal, el modelo del hombre como lobo del hombre, el modelo que ha generado más de 500.000 desempleos en Argentina en la etapa actual con Macri. El modelo de Macri, el modelo de Temer es el mismo modelo que intentarían aplicar los sectores de la derecha venezolana. Ni nosotros aspiramos, ni jamás abandonaríamos un modelo como el nuestro, que ha promovido independientemente de las dificultades y de la crisis que actualmente estamos viviendo, ha promovido tanta protección a la población venezolana en números, en realidades, en salario, en alimentación, en salud, en educación, etcétera. Una verdadera tragedia que quizás pueda explicar lo que está ocurriendo en ese, lo llamamos en psiquiatría discurso ambivalente, como una especie de una cierta esquizofrenia verbal, porque dicen una cosa hoy y mañana dicen otra cosa completamente diferente. Es la tremenda pugna interna que hay en el seno de la directiva de la oposición venezolana. El chavismo está cohesionado. Nosotros tenemos un planteamiento, tenemos un líder, el presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro ha convocado. Yo el otro día estaba revisando algunos videos. Mira, José Vicente, yo creo que más de 50 veces en intervenciones públicas este año 2016 el presidente Nicolás Maduro ha convocado a un diálogo nacional, que se está dando además, porque los empresarios se sientan cada martes con el gobierno a través del Consejo de la Economía de los Trabajadores, están en permanente contacto con la acción del gobierno. Los únicos que no se han sentado al diálogo son, digamos, los sectores políticos de la oposición venezolana. Y esa pugna interna que tiene, esa lucha intestina por la candidatura, por una eventual candidatura que están llevando a cabo Ramos Ayub y Capriles, es lo que genera ese discurso para la calle, a ver quién se gana el núcleo violento, el núcleo duro de la oposición. Por otra parte... Te repregunto, Jorge, ¿no es una locura llamar a una manifestación que vaya a Miraflores? Es pura y simplemente un golpe de Estado, es pura y simplemente un intento de que la violencia se desborde para generar las condiciones suficientes para derrotar. ¿Pero es desesperación o es cálculo? No, yo creo que hay, es decir, que ellos se sienten que están siendo abandonados por la calle. Porque tienen que estar conscientes de que habrá miles de chavistas en Miraflores. Sin duda, no han dejado de estar, y de forma espontánea. En esta última semana que termina hoy hemos visto
miles de personas que se han apostado a las puertas del Palacio de Miraflores. Recientemente el jueves, fíjate, algo muy interesante, ¿no? El día martes, cuando llegó el presidente Nicolás Maduro, el pueblo de Caracas se volcó a recibirlo, una multitudinaria manifestación en la avenida Urdaneta. Pero el día siguiente, el día miércoles, había una amenaza de que iban a marchar sobre Miraflores los sectores de la oposición, y de manera espontánea otra vez vimos decenas de miles de personas allí en esa acción de protección de la revolución y del Palacio de Gobierno. Mucha más gente que la gente que se apostó a apoyar a la oposición venezolana, aunque dijeron que había, en Venezuela hay 28 millones de habitantes, y escuché a Chucho Torres decir que habían 30 millones de personas asistiendo, es decir, que algunos brasileños vinieron también y algunos colombianos a participar en esa manifestación. Nosotros tuvimos el día siguiente, de manera espontánea, muchas más personas allí en la avenida Urdaneta que la que asistió a la marcha de la oposición venezolana. Pero Ahora, para el día jueves pasado, ellos habían anunciado que se iban a ir hasta la Asamblea Nacional y de la Asamblea Nacional hacia Miraflores. El día jueves pasado había miles de personas alrededor de la Asamblea Nacional. Miles de personas chavistas, con todos esos datos que tú aportas, parece como un salto al vacío, ¿no? Esa convocatoria, ese anuncio. Pero también no tendrán un plan B. Es posible, ojalá que alguna vez ellos entiendan que Venezuela nos pertenece a todos y que todos tenemos derecho a vivir en Venezuela, incluso la zozobra que siembran entre la gente que vota por ellos, entre la gente que los apoya, que a los que no les dicen toda la verdad todo el tiempo. No se la dijeron el 11 de abril del año 2002, llevaron a personas a una situación de violencia que ellos mismos habían sembrado, ya tenían los videos listos anunciando el nuevo gobierno. Creo que ellos además perdieron una oportunidad tremenda de ejercicio democrático del poder después que ganaron las elecciones del 6 de diciembre de la Asamblea Nacional, porque el poder legislativo, como su nombre lo dice, es un poder. Hubieran podido utilizar ese poder legislativo para atender a la población, para ayudar a la gente. Y no, ¿qué dijeron? Dijeron que iban a derrocar a Maduro en 6 meses. Y además de eso, lo dijeron de una manera descarada. Dijeron ante los medios de comunicación, o lo tumbamos, o decretamos el abandono del cargo. Las mismas cosas que están diciendo precisamente el día de hoy. El presidente Maduro ironizaba el pasado jueves, decía, ¿cómo será si no hubiera abandonado el cargo? Cuando estábamos entregando la vivienda número 32.000, creo que en el estado Carabobo. Cuando vamos al récord más grande, 1,5 millones de viviendas construida para este año 2016. ¿Y qué ha hecho la oposición venezolana desde el poder que tienen? Porque tienen un poder, tienen el poder, la directiva de la Asamblea Nacional. ¿Qué han hecho a favor de la población, a favor del pueblo de Venezuela en este tiempo que tienen en la Asamblea? ¿Qué ha hecho el señor gobernador del estado Miranda por su estado, que es el estado más violento de Venezuela en este momento? ¿Cuántas viviendas ha construido el señor Capriles Radonsky? Él hubiera podido, con el situado constitucional, con los recursos, que son un recurso gigantesco que tiene el Estado Miranda, haber construido al menos una vivienda. José Vicente no ha construido una sola vivienda para la población del Estado Miranda. Es decir, ellos en el ejercicio de los poderes parciales con los que cuentan en este momento, lo único que hacen es establecer los mecanismos para tratar de derrocar al gobierno constitucional, los mecanismos para hacerse con el poder de la presidencia del Poder Ejecutivo Nacional. Desde el punto de vista de la ilusión que se forman estos dirigentes, el día jueves caerá el gobierno, porque si la marcha llega a Miraflores, se derrumba el gobierno, ¿no? Eso no va a ocurrir. Afortunadamente eso no va a ocurrir, no, y no va a ocurrir. Pero entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál será la reacción de una oposición que fracase en ese intento? Ojalá, no solamente la directiva de la oposición, ojalá las personas que apoyan a la oposición entiendan el nivel de locura de una propuesta de ese tipo. Yo no sé cuántas veces han tumbado ellos al gobierno en su ilusión del presidente Nicolás Maduro
en este año 2016. Lo anunció Ramos Alup el 5 de enero del 2016. El día domingo 23 de octubre, eso fue casi que un decreto de Carmona, lo que ellos leyeron allí, un decreto de Carmona completamente inútil, completamente fútil, pero bueno, la intención es lo que cuenta, como dice el refrán, la intención de ellos era un golpe de Estado, claro, además establecido, decretado en esas 12 necedades que escribieron allí en el acuerdo de la Asamblea Nacional. Si ellos hubieran logrado la masa crítica, José Vicente, de miles de personas, pues ellos hubieran tirado la parada, como decimos aquí, y hubieran intentado ir a una situación más violenta. Si Diosdado hace 2 semanas hizo el anuncio de todo lo que ellos estaban planeando, marchas en Miraflores, decretar el abandono del cargo de la Asamblea Nacional, el llamado Plan Rock and Roll, lo denunció Diosdado hace 2 sábados ya. Es decir, es una conspiración perfectamente montada para tratar de generar zozobra. Ahora, yo me pregunto, Ahora, pero fíjate tú. ¿cuánto tiempo más Ajá. la gente que vota por la oposición va a seguir aceptando que ellos lo único que hacen es promover la violencia y la zozobra? Yo agregaría eso. Y los mecenas extranjeros, los que subsidian gran parte de la actividad, los que monitorean la política venezolana desde el exterior, no estarán presionando también. Sin duda, ese es otro elemento de la tragedia. Por una parte, las pugnas internas tremendas que hay, a ver de quién resulta siendo favorecido como el candidato de la oposición venezolana. No se soportan, además, hay una pugna feroz entre Ramos Alup y Capriles. Eso tiene de negativo que las víctimas de eso somos el pueblo de Venezuela, pues porque de algún modo esa pugna genera esa virulencia absurda en el discurso de ambos, ¿no? Pero por otra parte, deben mucho. Ellos tienen muchos acreedores, entre aquellos que les han financiado. No sé si tú recuerdas que hace relativamente poco el señor Diego Arria le espetó en la cara a Capriles Radonsky que pero cuando venías aquí a Miami a buscar plata, entonces no éramos opositores empantuflados. Literalmente se lo dijo Diego Arria a Capriles hace como 3 semanas aproximadamente. Es decir, ellos tienen muchos acreedores que van a decir, bueno, hay tanta plata que les hemos dado y todavía no han acabado con la revolución chavista. Tanto dinero que hemos aportado, tanto lobby que hemos hecho y ustedes demostrando una palmaria ineficiencia, lo que han hecho es disolver los millones de dólares que les hemos dado. Finalmente, Jorge, despejando la incógnita del jueves 3, ¿tú no crees que se abre una perspectiva importante? Porque lo que se puede considerar una derrota de la oposición por no haber derrocado a Maduro ese día, ¿no? Cuando han puesto todos los hierros en esa aventura, se abre la perspectiva del diálogo, se consolida la opción del diálogo y la gente, sectores que hasta ahora han estado nadando en 2 aguas, se definen a favor de una política seria, racional, responsable. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, o al menos esa es nuestra esperanza. Y ha sido nuestra esperanza todo este tiempo. Cuando en mayo asistimos a una reunión a República Dominicana, había una verdadera intención de algunos dirigentes de la oposición de sentarse, pero sucumbieron a las redes sociales, un periodista del diario El Nacional, de una manera orquestada. Es decir, el diario El Nacional en esa oportunidad boicoteó la posibilidad del diálogo porque no toleraron, no soportaron los sectores de la oposición venezolana, pues la andanada que Miguel Enrique Otero les tenía preparado a través de las redes sociales. Yo creo que, aunque sea por descarte, es muy importante, que por descarte de la ineficiencia que tuvieron los patrones violentos de acción de parte de estos sectores, sería muy bueno que la oposición venezolana no solamente participara en el diálogo, sino que no se levantara de la mesa. En el 2014 iniciamos un diálogo y yo recuerdo no sé cuántas reuniones con Ramón Guillermo Aveledo y de forma introspectiva se levantaron del diálogo y rasparon a Aveledo de forma simultánea. Bastó que Timoteo Zambrano, que es un representante de la oposición, hiciera una opinión a favor de Venezuela,
respecto al Mercosur para que lo expulsaran sin aviso y sin protesto. Bastó que el señor Chugo Torrealba participara en una reunión el pasado día lunes con los expresidentes y con el enviado del Papa Francisco para que por las redes sociales el doctor Frankenstein de la violencia que ellos crearon pues denostaran de forma terrible del señor Chugo Torrealba. Si ellos logran soportar esa presión de los violentos que ellos mismos generaron, creo que se abren buenas perspectivas para la mesa de diálogo. Magnífico. Gracias, Bueno, Vicente. mucha suerte.